día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Las finanzas, cómo manejarlas, pero también cómo entender que el dinero, además de ser estudiado, organizado y planificado, podemos hacerlo nuestro y tener ese plan de ahorros. Será muy difícil navegar nuestras finanzas. Hoy vamos a aprender todo de la máster en finanzas Elizabeth Teixeira, que nos va a decir cómo poder dar el primer paso al orden monetario. La vibración de hoy es la vibración del número 3. El color es el plateado. Cuando nos sentimos un poco ansiosos porque hay miedo, una energía discordante, porque quizás haya algo que nos lleve a peligro, es importante conectar con la vibración del número 3 en un triángulo de protección con el rayo plateado. ¿Cómo se hace? Visualizas una luz plateada en tu coronilla, luego de un lado hacia un pie, por ejemplo el derecho, y luego hacia el izquierdo, haciendo ese triángulo de protección y pidiendo que cuerpo, alma y mente siempre estén irradiados y protegidos. Puedes hacerlo en este día. Además, te doy como recomendación buscar una pulsera de plata, la que a ti te guste, y también bendecirla y ponértela. Si no tienes una pulsera, puedes colocar una tobillera siempre del lado izquierdo y allí pedir que ningún malestar, ningún peligro y ninguna energía negativa se te acerque. Conecta con ese rayo plateado en tu coronilla y ve bajando, y por cada costado de tu cuerpo vas haciendo ese triángulo de protección plateada. Pido a la divinidad protección, delante, detrás, de un lado y de otro. Pido hacerme invisible a cualquier mal. Amén y amén. Y allí vas haciendo esa protección, o puedes también visualizar a tus seres queridos bajo ese triángulo plateado. En la rueda zodiacal te voy a dar las recomendaciones del tarot y algunas limpiezas que puedes realizar en el caso que sea necesario mover algunas energías. Si hoy le estás dando esa nueva vuelta al sol, felicidades y bendiciones. Puedes consagrar una pulsera de plata. La bendices con agua bendita o la pasas por un incienso, una vela y te la colocas en la mano izquierda. Esa protección y las cartas de este día te están diciendo: tienes la capacidad de avanzar siempre y cuando dejes atrás los traumas de la adolescencia. Para ti que eres cumpleañero del día, una de las advertencias que están haciendo es prácticamente decirle adiós a los abusos, los traumas, incluso aquellas dificultades cuando te mirabas al espejo. ¿Qué pasó con tu cuerpo? ¿Qué pasó con la manera en la que te mirabas? Si eso te causaba algún tipo de dificultad cuando estabas joven, ahora mismo trabájalo. Y en esta nueva vuelta al sol te vas a dar cuenta que eres mucho mejor de lo que pensabas. También puedes hacer un bol de monedas y en ese bol de monedas hacerle una consagración y todos los meses ponerle una afirmación de lo que deseas en cada luna nueva. Haz una defumación de hierbas en todo tu espacio, en el bol, el triángulo de protección, y verás cómo te cambia la energía cada vez que te sientas en dificultad. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Si eres del signo de Tauro, sabes que aquí la fuerza del mar está presente. Y en esta fuerza del mar puede haber mucha tranquilidad, pero también puede haber muchísima tormenta. Cuando estamos conectados con la fuerza del mar, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que hay en sus profundidades. Y quizás esos cambios de estado de ánimo ha sido porque no has podido contar una verdad sumamente dolorosa. Hoy te vas a sentir en confianza si eres del signo de Tauro y conseguirás
una persona que te dará como la razón para comenzar a hablar y ya tu mar interno empezará a estar en calma. Limpia también toda esa energía luego de esa conversación con alguna defumación de hierbas para que no se quede dentro de ti. Virgo, si eres del signo de Virgo, aquí literalmente está la mano de Dios obrando a través de la energía masculina. Si tienes miedo con los hombres de tu casa, es decir, papá, hermano, hijos, parejas o cualquier energía masculina que pueda estar pasando dificultades, sobre todo financieras, hoy es un día para trabajar directamente de la mano de Dios con la confianza y la plenitud de decir estamos sostenidos. Puedes hacer una limpieza con defumaciones, puedes hacer alguna limpieza con ese movimiento importante que va directamente con las hierbas y desde todo lo que pueda estar pasando allí, confiar. La protección divina estará muy, pero muy presente para cada uno de ustedes. Los hombres de la familia siempre están a salvo. Visualízalos en el triángulo de protección. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, debes buscar muy bien qué te está intoxicando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás consumiendo últimamente? ¿Algo que compraste? ¿Algo que ingeriste? Porque hay una movida allí interna también entre lo que como, cómo me siento y qué está pasando en mi cuerpo. Si hay algún tipo de rechazo con todo lo que es la parte de la piel, también ponte a ver si quisiste innovar con alguna dieta o algún tipo de alimentación y las cosas no salieron bien. A veces lo más económico no es lo que te conviene, Capricornio. Haz una defumación también en la casa, en la cocina, donde guardas los alimentos, puedes hacerlos con hierbas, porque hay una energía o una relación allí un poco complicada entre la cocina, la alimentación y lo que sucede en ti. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, ya estás que no aguantas el cansancio, que te sientes incómodo, que hay una situación allí donde estás buscando prácticamente desconectarte del día a día y descansar. La mente está que explota y mira que entre la mente y la comunicación hay un proceso creativo bastante grande para ti si eres del signo de Géminis. Si quieres rendir los próximos 3 o 4 días, lo que te recomiendo o lo que te recomiendan las cartas es prácticamente descansar, porque todo el bloqueo que va desde el tórax, el cuello, la coronilla, todos estos procesos de comunicación están extremadamente bajos si hablamos de energía. Entonces, acuéstate, te puedes poner algunos cristales, puedes visualizarte en este triángulo de protección que les enseñé al inicio del programa y puedes hacer defumaciones con hierbas a las horas de dormir. Libra, si eres del signo de Libra, mira cómo ya sientes que el sol está entrando en tu vida, ya sientes claridad, ya no estás tan agobiado con las decisiones, las expresiones y cómo arrancas a avanzar. Este es en el momento en el que se empiezan a abrir las puertas, este es el momento en el que todo se comienza a dar en tiempo perfecto para ti. Y si habían dificultades, si eres del signo de Libra, ahora todo va a ser mucho más ligero. La continuidad de los pensamientos positivos y la conexión con la madre tierra, incluso el sol que te pega, va a ser una bocanada de aire fresco. Y cada semana de lo que queda el mes de septiembre, se recibirán nuevos clientes, personas o proyecciones. Haz algún tipo de sahumerio, de defumación con hierbas, si puedes todos los días un poquito y disfrútalo. Acuario, si eres del signo de Acuario, hoy dices que no, ibas muy bien, ibas avanzando con todo lo que tú querías, ibas haciendo movimientos y de repente el día de hoy
frenas o pausas, porque no te sientes confiado, porque hay algo intuitivo que te está diciendo por allí no es, y es como un miedo, pero ese miedo es diferente a otras oportunidades. No es el miedo de la mente o de la ansiedad, sino que la voz interior te está diciendo por allí no te metas. Acuario, esta carta del 7 de bastos te está diciendo no es el análisis, es simplemente el yo superior frenándote para que no suceda nada negativo. Sabes que con las defumaciones de hierbas, esta es una energía que puedes pasar alrededor, limpiarte, pero lo más importante es que hoy te visualices en ese triángulo de protección a través del rayo plateado. Me voy a un corte y de regreso seguimos activos con la rueda zodiacal. ¿Cuáles son nuestras redes? @losastrosbebé, @Meredith976, @B+piso bajo. Están activos nuestros dos canales de YouTube y además descargando nuestra app Venevisión Play, disfrutas de tu magazine espiritual desde cualquier país y sin excusas además. Rueda zodiacal, signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer, hoy la rabia, la adrenalina, el ímpetu se te pueden escapar de las manos. Está bien que en algunos momentos busquemos acelerar el paso, pero una cosa es acelerar, ponernos nerviosos y de mal humor por la misma ansiedad. Si eres del signo de Cáncer, hoy trata de respirar conscientemente cuando veas que el tiempo y las dificultades te apremian. Si eres del signo de Cáncer, quizás el enfrentamiento más grande el día de hoy sea con las personas más calladas o más lentas. Entonces, bueno, está bien, pídeles de buena manera que aceleren un poquito el paso, pero que no te arrope la histeria. Puedes también hacer defumaciones con hierbas, limpiar con saumerios o algunos bañitos con hierbas te caería bastante bien para relajarte. Recuerda, toronjil, malojillo, manzanilla siempre son perfectas. Escorpio. Nuestros amigos de Escorpio con esta carta toman poder. Escorpio es un signo misterioso y bajo ese misterio y esa pasión siempre busca llamar la atención a través de la seducción y un poco de hasta la manipulación. Entonces, si eres del signo de Escorpio, hoy vas a tener todo eso a flor de piel. Y hasta que no logres prácticamente lo que quieres, no vas a dejar de insistir. Ese imán, ese no sé qué, que es característico de tu signo, hoy va a estar, bueno, no al 100, al 500%. Si quieres darle un toque de forma positiva, perfecto, puedes utilizar, como les recomendé al principio del programa, incluso una pulsera de plata para terminar de subir la protección y la energía, pero evita vestirte de rojo para que esto no se convierta en un ser quizás un poco malicioso, sino que la seducción sea positiva para llegar a tu meta. Piscis, si eres del signo de Piscis, hay algo que te está frenando, hay algo o mejor dicho, el comentario de alguien que te está frenando. Y si eres del signo de Piscis, no te has dado cuenta. Has buscado siempre la mejor forma a avanzar, pero no te has dado como la oportunidad de escuchar bien algunos comentarios que no son tan positivos con tu rendimiento de trabajo. Esas críticas no te las tomes como no sirvo para nada si eres del signo de Piscis, sino más bien rectifico, conecto con lo que soy, pero sí hay muchas cosas que no van de bien. Esos consejos o esas críticas, deséchalas. Toma solo lo positivo, lo negativo deja que se vaya y sigue tu camino. Después que te enteres de eso que no te va a encantar y te puede generar algunas dudas, te limpias con algunas defumaciones de hierbas para que tu propia luz siga saliendo y no bajo los comentarios de los demás.
signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, esta carta del mago, fíjense, vamos a ver si la pantalla, la cámara lo toma. Encima del mago, en esa corona, siempre está activo en esta carta el símbolo del infinito. Cuando nosotros buscamos manifestar, y en este caso bajo la energía de Aries, visualizamos, le ponemos una emoción a nuestra mente y a nuestro cuerpo, pero también activamos con toda esa energía del universo y en este caso el símbolo del infinito. Entonces, hoy es un día para tener muy claro, si eres del signo de Aries, qué quieres visualizar. Quiero comprarme un carro, visualiza ese vehículo, ponle la emoción y la alegría de tenerlo y además puedes hacer defumaciones de hierbas, puedes hacer cualquier ritual, conexión con tus ángeles, buscar el símbolo del infinito y utilizarlo como un amuleto. Con eso que te estoy diciendo, que utilices la magia, que utilices la mente, que utilices la emoción para que hoy se plasme perfectamente eso que quieres en tu vida. Leo, si eres del signo de Leo, sientes que ya no quieres recibir migajas, ni miserias, ni quedarte de último en la fila, pero en vez de estar en esa queja, piensa qué he alimentado o qué tanto he hecho para poder recibir algo más, sea un bien material, una muestra de amor, un apoyo, una amistad. ¿Por qué me estoy quedando atrás con eso de bienes? Cuando hablo de bienes es lo visible, lo tangible, pero también lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, Leo, si ves que no te están tomando en cuenta y para ti eso es importante porque eres el signo de Leo y necesitan mostrarse, si sientes que no te están pagando lo suficiente, ¿qué puedo hacer yo para ganarme eso que siento que me corresponde o eso que siento que me merezco? Sin ego, es que nosotros normalmente también debemos generar algunos cambios. Si ya consigues 1 o 2 puntos que puedes mejorar, si eres el signo de Leo, dejarás de recibir esa escasez, esas poquitas cosas para abrirte a lo maravilloso de la abundancia. Toma un poco de sahumerios o defumaciones de hierbas y después que hagas ese examen de conciencia te limpias también. Sagitario, si eres del signo de Sagitario hay una culpa y una situación que te carcome. Sabes que rectificar es de humano si eres del signo de Sagitario y tienes que pedir perdón, tienes que ir a hablar, rectificar, me equivoqué, aprender de los errores, es lo mejor que pueda suceder. Esta carta mira cómo habla de las espadas, que son las dificultades, son los bloqueos, son los pensamientos que sobreanalizas, pero cuando la persona quita las manos de su cabeza y deja de pensar, no ve en las espadas porque las espadas las pone de un lado, ve hacia el frente como un nuevo punto que no se había parado a observar. Entonces, Sagitario, deja de atormentarte. ¿Cómo lo voy a hacer? Pide perdón, habla con franqueza y luego miras hacia otro lado y allí estarás menos atormentado. Después que hagas eso, y hasta la invitación es a limpiar tu cama, tu cuarto, el lugar donde siempre estás con esa pensadera. Utiliza algunas defumaciones o sahumerios de hierbas que recuerda que elemento aire tiene que ver con los pensamientos. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y qué importante es aprender a navegar con nuestras finanzas personales, de nuestros emprendimientos, cómo manejamos el dinero. Y es que cuando pensamos en eso nos bloqueamos también un poco. Esta mañana me acompaña Elizabeth Teixeira, máster en finanzas, navegando las finanzas personales. Ya volvemos. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Te has tomado el momento, has hecho la tarea para navegar en tus finanzas personales? Mejor no escucho las respuestas. ¿Es una relación amorosa? ¿Es una relación tóxica? ¿O tienes un desorden en tu vida financiera que ni siquiera puedes identificar qué sucede o por dónde comenzar? Esta entrevista nos interesa a todos, sin excepción. No importa la ciudad o el país en el que te encuentres, navegar las finanzas
personales es todo un reto. Esta mañana me acompaña Elizabeth Teixeira, Master Coach, además especialista en finanzas, y yo soy la primera interesada en comenzar a identificar qué sucede con nuestras finanzas personales. Bienvenida, Elizabeth, me encanta que estés acá. Gracias, Mary, un placer estar acá y compartir contigo todo este conocimiento y esta experiencia de varios años recorridos. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de finanzas? Si vamos a una empresa y cuando buscamos o tratamos de navegar en nuestras finanzas personales. Yo puedo ser a lo mejor un excelente gerente, un excelente director, pero cuando veo mis cuentas bancarias, mi plan de ahorros o esa visión a futuro es un desastre. ¿Cuál es la gran diferencia allí? Fíjate, las finanzas tanto corporativas como personales se parecen porque la base es la misma, pero a veces cortamos esa importancia o restamos importancia a las finanzas personales porque sentimos que deberían fluir o no, sencillamente no se le da importancia. Y a veces eres gerente y llevas una muy buena gerencia de la empresa, pero no de las tuyas, porque lo dejas de último o sientes que eso debería fluir automáticamente sin prestarle mucha atención. Es como básico, agarro mi cuenta, la paso y cuando veo a corto, mediano o largo plazo, el barco, ¿no? Y el banco también. Nuestros bancos están hundidos. ¿Cómo podemos cambiarnos el switch y decir, si gano poco o gano mucho, por lo menos darle ese orden de cómo puedo rendir un poco más el dinero? Fíjate, es muy importante lo que estás comentando, porque a veces tú hablas de ahorro y las personas te dicen, pero es que no gano lo suficiente, mis ingresos son muy bajos, pero es que el problema a veces no son los ingresos, son los gastos descontrolados, no llevamos un control de los gastos, gastas en cualquier cosa, los benditos gastos hormiga que todo el mundo incurre en ellos, pero no somos conscientes de que ellos están afectando nuestras finanzas. Los gastos hormigas son esas cositas que el día a día, el tomarme quizás el cafecito todo el tiempo, o el comprar cosas repetidas, o el no le presto, es nada más tanto, algo bajito, y eso cuando me doy cuenta se va acumulando y es lo más importante, ¿no?, de nuestros gastos. Sí. ¿Cómo los identificamos, Elizabeth? Fíjate, deberíamos ir haciendo como anotaciones diarias desde que nos paramos y salimos de qué estamos gastando, por lo menos una semana, y ahí te vas a dar cuenta esos gastos pequeños pero importantes que al final del mes o del año suman. Arrancaste con el café, es un excelente ejemplo. Hay personas que no toman café, toman té, una chuchería, un dulce, un postre en algún momento. Y ahorita hay un margen importante de la población que está gastando en cosas que están de moda, por ejemplo, las suscripciones de ChatGPT, o sea, subí al primer nivel, pero ahora necesito otro nivel porque, sabes, te va dando como ansiedad y quieres seguir sacando la información a estas aplicaciones de inteligencia artificial. Los streaming, todas estas suscripciones que son $2, $3, $4, y cuando vienes a ver, o sea, al final del mes tienes más de $200 solo en suscripciones. Y el año serían 2.400. Claro, además. Fíjate, esos son los números y son 2.400 que son importantes, que los podrías estar invirtiendo o ahorrando. Esos son los números en los cuales debemos prestar la primera intención a lo que llamamos gastos hormigas, que parecen tontos, parecen pequeñitos, pero hacen ese cúmulo o abren, como quien dice, la rayita en la cartera o en el monedero, que es por donde se va el dinero. Exactamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer para tomar conciencia del orden? A veces decimos, yo creo que gano, sobre todo cuando somos emprendedores, yo creo que gano más o menos tanto, pero es la misma cuenta la empresa que la personal. ¿Eso es un gravísimo error? Sí, es un mal ejemplo y una mala práctica. Si tienes un emprendimiento y es una empresa y la tienes registrada, debes tener tu contabilidad de tu empresa
y tu contabilidad personal o tus registros personales. No debemos mezclar una con otra porque ahí es donde vienen los desórdenes y no sabes de dónde estás sacando y a dónde se están dirigiendo, porque tienes los costos de la empresa, tienes los gastos personales. Ambas finanzas deben estar separadas. Y sí, bueno, te estableces un sueldo o unos honorarios por la empresa y eso es lo que vas a percibir. La empresa posteriormente te va a suministrar tus utilidades o dividendos y tienes tu sueldo que debes administrar como persona natural aparte. Uno cree que eso no se puede hacer porque, como tú bien lo decías al inicio de la entrevista, es que gano poco. Yo no tengo ningún emprendimiento, no tengo ninguna cosa. ¿Qué tanto puedo ahorrar? ¿Qué tanto puedo sacar de una empresa si yo lo que vendo son 2 tortas? Y estamos hablando justamente de esa parte mínima a máxima para podernos convertir en los grandes titanes de nuestras propias finanzas. Claro, claro. Es importantísimo. Y eso, por más pequeño que sea tu emprendimiento, mientras lleves el control, cuáles son mis costos, estoy haciendo tortas, bueno, registro todos mis costos, cuántas tortas vendí, cuáles fueron mis ingresos, cuál es mi utilidad, y ahí voy midiendo si en realidad ese emprendimiento está siendo beneficioso y qué puedo mejorar de ese emprendimiento. Muchos de los emprendimientos, cuando vienen a pedirme asesoría, están en fase terminal y es justamente porque no hicieron una estructura de costo o porque no están incluyendo la mano de obra, porque soy yo misma la que hago las tortas, pero ya va, es tu tiempo el que tienes que reflejar ahí y es válido que tú registres tu mano de obra dentro de la estructura de costos de ese emprendimiento que tienes. Cuando yo vi tu libro me pareció espectacular. Navega tus finanzas personales, ruta, escuchen bien, hacia la libertad económica. Podemos ser libres organizándonos un poco con la economía. O sea, si tengo, no sé, vamos a hablar de 10 monedas. Ajá. Con esas 10 monedas agarrar por lo menos 0,5, una moneda y poderla ahorrar. ¿Sí se puede, Elizabeth? Sí se puede, Meredy. Es todo cuestión de voluntad y de planificación. Lo de las monedas es muy bueno el ejemplo. Yo siempre lo coloco así, es 10 monedas. Y siguiendo los principios del hombre más rico de Babilonia, que es un libro viejísimo, pero que la fórmula sigue estando vigente, él allí establece una fórmula de 50%, 30% y 20%. El 50% lo deberías utilizar para tus gastos fijos, esos gastos que no puedes evadir, claro. El alquiler, la alimentación, gastos básicos, o sea que son mis gastos permanentes. Luego 30% debería ser para los gastos discrecionales. O sea, quiero comer en la calle, tengo una salida al cine, el fin de semana me voy a la playa, quiero adquirir ropa o algún gusto que te quieres dar. Y el otro 20% es dirigido a ahorro. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo general, tomamos primero el 30% o lo que debería ser el 30% discrecional y gastamos. Porque bueno, nos ingresó dinero. Sí, sí. Y entonces deberíamos arrancar por el 20%, que es el ahorro y es el págate a ti mismo. Guardar ese 20%, cubrirlos el 50% de gasto fijo y luego vemos en qué vamos a hacer. Si ese 30 baja a 20 o baja a 15 algunos meses. Y hay veces que la gente, o sea, no tiene para ese 30, pero es importante que hayas cubierto ese 20%, que es tu ahorro, es tu seguridad, es tu futuro. Yo quiero que miren esto, me encantó. La relación con el dinero, un punto de partida, guía práctica. O sea que nosotros aquí, si no sabemos cómo, podemos hacer este ejercicio para entender cómo es nuestra relación con el dinero. Y de allí se parte. Yo considero que, hablando de mi vulnerabilidad económica, mi relación con el dinero energéticamente es excelente, pero no todos los meses lo veo en físico. ¿Cómo hacemos allí para aclarar esta relación con el dinero? Fíjate, ahí cuando escribí sobre la relación con el dinero, hablo de las creencias limitantes y de los patrones que traemos de casa, de nuestra crianza. Creencias limitantes como a todos nos han dicho en algún momento o nos decían, el dinero es malo, el dinero es sucio, suelen decir. Todo por el cochino dinero, todo frase. Por el cochino dinero, es una frase. Lo hago por el cochino dinero. Exacto. ¿Sí? O
el dinero divide a la gente, crea problemas. Entonces, si tienes instalado ese sistema de creencias, no te va a fluir el dinero. Aparte de los patrones de casa, el que llega rico es malo, sí, o es avaricioso, ¿sabes? Está creado toda una estructura alrededor del dinero que a veces no es la más beneficiosa. Si rompemos todos esos parámetros y esas creencias, podemos avanzar, y avanzamos en tranquilidad, esa tranquilidad espiritual de la que tú hablas, y con conocimiento de causa puedo controlar el dinero. Fíjense, respondan con sinceridad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Elizabeth Teixeira. ¿Qué emociones generaba el dinero en tu casa? ¿Qué emociones generaba el dinero en tu casa? Es lo primero. Y segundo, ¿qué pensamientos vienen a tu mente cuando piensas en una persona con mucho dinero? ¿Les da rabia? ¿Les va bien? Exacto. ¿Qué sucede? ¿Lo agradeces? Sin envidia, quiero ser como esa persona que se ha superado. Eso puede ser válido. Claro, con admiración. Eso lo puedes tener es como modelo. Como admiración. Y no de rabia porque él llegó a alcanzar unas cosas y tú no las alcanzaste, sino tómalo como modelo. Tercera pregunta, esto me encanta, ¿Cuál ha sido una decisión financiera que te ha hecho sentir incómodo o culpable? ¿El ratón moral financiero existe? Sí existe, porque a veces haces un gasto que tal vez no lo tenías planificado, no estaba dentro de esa estructura de gastos del mes, del año, y que después dices, ¿por qué hice esto? Tal vez ese ingreso era para el inicial de un vehículo o para comprar algo importante en realidad, y te fuiste a un shopping. Puede suceder esto, y te dejo la pregunta en el aire porque nos vamos a un corte comercial. Hice una inversión, iba con toda la ilusión del mundo, un pequeño emprendimiento, y lo perdí. Y desde allí me arrepiento tanto y me siento tan culpable que entonces freno las finanzas y mis creencias comienzan a hacerse limitantes. ¿Puede suceder eso? Y de allí en adelante bloqueo mis finanzas personales. Sí sucede. Incluso los que han tenido emprendimiento y fracasan en ese emprendimiento, luego se bloquean allí y difícilmente avanzan con fluidez porque tienen el temor de que vuelva a pasar lo que pasó. Pero ya en la siguiente parte nos vas a decir cómo arrancar otra vez. Nos vamos a un corte y de regreso seguimos conversando sobre las finanzas personales y navegando de la mano de Elizabeth Teixeira. Si ustedes supieran todo lo que sucedió mientras estábamos en el corte comercial, yo quedé gaga porque estaba pensando en el dinero, en las finanzas, en todos los cafés que me estoy tomando, en todos los gastos hormiga que estoy haciendo, y es que esta mañana estamos muy bien acompañados de Elizabeth Teixeira, máster en finanzas. Navega tus finanzas personales, la ruta hacia la libertad financiera. Y antes de irnos a un corte comercial, yo te decía, bueno, pero a lo mejor esa pregunta de cuál es ese movimiento o esa acción que tomé, lo cual me siento arrepentido con las finanzas. Yo te decía, pero si alguien quiso emprender, no le fue bien o perdió dinero, entonces yo antes tenía una buena relación con el dinero y de repente creé allí algo limitante en el cual siento miedo, me siento culpable. ¿Cuál es el primer paso para volverlo a intentar? El primer paso es avanzar y sobre todo estructurarse, porque siento que a veces tenemos muy buenas ideas de emprendimiento, pero no arrancamos estructurándonos con una planificación, un presupuesto. Siempre recomiendo el presupuesto. O sea, sea una empresa, un emprendimiento o tú como persona. Hablamos nuevamente de las 10 monedas. Con esas 10 monedas es un presupuesto. Claro, y tengo que planificarme y tenerlo escrito e ir revisando. O sea, bueno, ya llegué al tope de mis gastos en comida en la calle. Me tengo que llevar la comida de la casa, tengo que hacer otra planificación, pero no puedo seguir gastando en esto. Es como ir autocontrolándote e ir registrando y revisando qué es lo que habías planificado. Allí es donde entra este plan número 2 o este paso número 2, evalúa la travesía, descubre dónde estás parado.
O sea, ¿dónde estoy parado? En este momento, yo lo voy a decir tipo venezolano, en este momento ya se me acabó la plata, ya no puedo gastar más en la calle. ¿Es así de realidad? Es así de realidad. O sea, tengo que estar clarísimo todos los días con qué cuento y qué es lo que voy a gastar. Allí en ese capítulo también se habla sobre realizar tu fotografía financiera. Y eso te permite avanzar y establecer cuáles son los objetivos que quieres alcanzar en corto, mediano y largo plazo. Entonces, reviso cuáles son mis activos. Bueno, ya alcancé, tengo el vehículo que quería, tengo mi vivienda paga o debo alguna parte de la vivienda. ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis pasivos? Ah, bueno, tengo crédito con el banco por un crédito hipotecario. Saqué el carro a crédito con la agencia. ¿Cuáles son esos pasivos que tengo? Y determino cuál es mi patrimonio, que es la diferencia entre ellos dos. Y allí comienzo entonces, bueno, mi planificación para el año que viene es cambiar el vehículo porque ya he hecho un ahorro y vendo el vehículo que tengo y compro el siguiente. Claro. Necesito cambiar algunos electrodomésticos en la casa. Comprarme la computadora para comenzar a trabajar en algo que quiero. Exactamente. Tengo que cambiar el teléfono porque trabajo con el teléfono y este teléfono ya se me está quedando corto. Entonces, pues bueno, haces toda tu planificación y tienes tus objetivos. Allí también está la parte de disfrute. Puedo registrar, quiero salir de vacaciones, voy a hacer un crucero por Europa dentro de 3 años y voy a ir haciendo un ahorro, claro. Quiero hacer un ahorro para ese objetivo que es de disfrute, que todos lo merecemos. O quiero hacer un diplomado en algo especial, algo que me interesa y que sé que va a hacer que crezca y que luego puedo prestar asesorías con esos estudios. O sea, no hay mejor inversión en la vida que la educación. Que la educación, sí. Porque eso por supuesto que te va a ayudar a avanzar. Entonces, paso número 1, ¿cuál es la relación con el dinero? Paso número 2, ¿dónde estoy parado? Exacto. ¿Cuáles son mis pasivos? ¿Cuáles son mis activos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está quedando? ¿Cuándo me freno y cuándo me puedo arriesgar? Y aquí dice también, relaciona tus gastos. ¿Qué vamos a conseguir en esta parte? Ejemplo, paso número 1, registra tus gastos fijos. La renta, el teléfono, el colegio de los muchachitos, el mercado, todo eso se pone allí. Exacto. ¿Cierto? Segundo, registra los gastos fijos flexibles. ¿Qué son los gastos fijos flexibles? Fíjate, en ese apartado tienes, por ejemplo, la electricidad, que tienes un básico, pero cuanto más consumas de electricidad o si tienes más aparatos, ese es un gasto flexible, fijo pero flexible. Todos aquellos gastos que sé que voy a incurrir en ellos, pero puedo controlar. Por ejemplo, la gasolina o el transporte. Eso está permanente en el presupuesto, pero dependiendo de los recorridos que haga, entonces van creciendo o disminuyendo en el mes. Gastos fijos flexibles con periodos de pagos diversos, o sea, lo que no pago todas las semanas o todo el mes, sino bimensual, trimestral. Exacto. Allí entran los seguros. Ok. Que puedo tener un seguro de salud, un seguro de vehículo, un seguro patrimonial, porque estoy cubriendo o protegiendo mi vivienda. Tú esos gastos los puedes planificar y dices, bueno, lo voy a pagar trimestral, semestral, anual, pero sé que ese gasto está allí y que está fijo durante el año, solo que no tienen la misma frecuencia, son con diferentes frecuencias. Otros gastos, gastos imprevistos y proyecta tu egreso anual. O sea, ¿cuánto gasto yo anual? No sé. Elizabeth, me raspaste, me acabo de dar cuenta que eso yo jamás lo he hecho. No, y es que diría, ay, soy millonaria, gracias a Dios por todo lo que he gastado este año. No, yo nunca he hecho un egreso anual. ¿Y ustedes lo han hecho, chicos? Yo pregunto, levanten la mano. Mira, por aquí están diciendo que no. ¿Estamos equivocados o es muy común que no se haga? Es común que no se haga. Y es allí donde te das cuenta cuánto ingresa realmente a tu cuenta. Porque gastamos y no nos damos cuenta. Cuando llevas el registro de los gastos es que verificas que realmente ha ingresado una cantidad de dinero y sobre todo cuando tenemos ingresos variables. Claro. Porque podemos tener un ingreso fijo y bueno, yo sé que ese ingreso fijo está allí, pero tenemos otros ingresos y como llegaron, se van y no los registramos y no sabemos cuánto gastamos. Yo creo que allí también podemos cambiar la relación con el dinero, pero te puedes dar cuenta
que quizás produces mucho más de lo que te imaginas y que allí es donde me está quedando, entonces puedes tener más conciencia de los gastos que puedes aminorar para tener un ahorro, ¿verdad? Claro, claro. Mientras lleves el control de los gastos, vas a tener la certeza de en qué lo estoy gastando y que, bueno, puedo ahorrar, puedo invertir. Claro. Puedo tener allí el apartado para mis vacaciones, porque a veces dice, no, es que no puedo salir de vacaciones porque no tengo dinero, pero es que tal vez lo estás gastando en cualquier cosa y podrías tener allí, claro, una reserva para esos gastos. Parte número 3, y ya les estoy mostrando todo esto porque esto es una tarea que no se puede dejar de hacer. Calcula tus KPI. ¿Qué es eso? Eso es bien interesante. Ajá. Fíjate, los KPI son indicadores financieros que se usan en las empresas, pero hice una herramienta y los trasladé a finanzas personales. Ajá. Y allí hay un ejercicio sobre la rueda de la vida de las finanzas, y entonces te mide, haces el KPI y luego, o el indicador, que es bien sencillo, no es nada complicado, o sea, no tienen que ser financieros, aquí no es nada complicado. Calculas ese KPI, te vas a la rueda de la vida y ves dónde estás fallando. Por lo general fallamos en el ahorro, el control de los gastos y que no estamos haciendo inversiones. Nosotros no estamos acostumbrados, o en Venezuela no hay cultura de inversión en fondos mutuales o en acciones, en la bolsa americana, y se puede hacer desde el celular. Todos tenemos un celular, bajamos una aplicación que es un broker y podemos ir informándonos y comprando nuestras acciones o nuestros ETF. Exactamente. Ay, mira, qué chévere, yo pensé que era más difícil. No, esto me encanta. Sí. Yo creo que poniendo en orden las finanzas, aunque ustedes crean que no tienen o no pueden, sí se puede ir haciendo ese paso a paso. Estrategias inteligentes para el dinero, cuéntame más. Esa es parte de las inversiones. Y un punto muy importante que no lo quiero dejar pasar, que nos pasa mucho y que no la mayoría de las personas lo sabe, tenemos que tener un fondo de emergencia. Los fondos de emergencia son el equivalente a 3 o 6 meses de tu salario o de tus ingresos. ¿Por qué el fondo de emergencia? Porque el fondo de emergencia te permite cubrir eventualidades que no las tienes previstas. Ellas no van a estar dentro del presupuesto, porque yo no sé que el motor del carro se va a dañar dentro de 15 días, 20 días o un mes. Entonces, si tienes ese fondo de emergencia, no alteras el flujo normal de tu presupuesto. Sucede la emergencia, voy al fondo de emergencia, tomo de allí, cubro la emergencia y continúo. Y repongo, muy importante, repongo el fondo de emergencia. O te quedas sin empleo y no tienes ingresos. Bueno, mientras consigues otro empleo, tengo el fondo de emergencia para cubrir y tener esos 3 o 6 meses allí de respaldo. Me gusta mucho esto y ya les voy a enseñar esa rueda, ¿no? Como decías tú, para conectar con la vida, pero la vida de las finanzas. Y dice, al tener conciencia de la situación financiera, tenemos la capacidad de actuar en función de mejorarla y alcanzar los objetivos. Y así se ve la rueda de las finanzas personales. ¿Qué podemos conseguir o qué debemos ponerle a esa rueda de las finanzas, Elizabeth? Fíjate, calculas los indicadores que están allí, las fórmulas son muy sencillas. Son sencillas. Y te dice que del 1 al 10 evalúes cada uno de esos indicadores. El máximo es 10 y el mínimo es 0 o 1. Partamos del 1. Entonces, al construir esa rueda, tú ves si la rueda, uniendo los puntos, puede rodar o está espichada en algún ladito. Y esos son los indicadores, o el indicador te va a decir qué es lo que debes hacer o qué debes atacar. O sea, debo atacar la parte de mis ahorros, debo atacar la parte de la jubilación, estoy construyendo mi futuro financiero, que es muy importante también. Y miren qué bonito esto, que también lo hablamos en algún momento aquí en el magazine y fue súper enriquecedor. La edad dorada del pasado se convirtió en la edad plateada de la actualidad. La longevidad es mucho más importante que nuestros tiempos. El saber que a cualquier edad podemos seguir siendo productivos y que esa rueda de nuestras finanzas personales siga teniendo un buen propósito.
Ese capítulo a mí me encanta, Sí. porque allí hablo sobre los planes de jubilación para llegar a la edad plateada, porque ahora es plateada, con respaldo y no tener esa dependencia. Voy a depender de mis hijos, voy a depender de alguien que financieramente cubra mis gastos. No, tú te planificas con tiempo y construyes tu plan de jubilación. Y lo que comentabas sobre la silver economía o la economía plateada, que se está hablando ahorita mucho y me encanta, porque se había dejado de lado a las personas mayores porque, no, ya llegaste a los 65 y ya no puedes seguir trabajando. No, esas personas tienen un cúmulo, claro, tienen un cúmulo de sabiduría y de experiencia que es muy valioso, sobre todo para las empresas. Las empresas se están ahorrando con ellos la curva de aprendizaje que le tienes que dar al joven y sin desmeritar al joven, porque el joven es importante, pero esa experiencia de la silver economía no tiene precio. No tiene precio. No. Elizabeth, navega tus finanzas personales, ruta hacia la libertad económica. Si quieren estar en contacto contigo, seguir aprendiendo, leer el libro. Excelente. Pueden seguirme por elizabetexeira.asesor. Allí les doy toda la información donde estarán disponibles mis libros a nivel nacional y a nivel internacional. Y además con todos esos posts buenísimos que ponen para seguir, por favor, teniendo una buena relación con el dinero. Gracias, gracias, gracias infinitas a ustedes en casa. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.